¿Listo, chicos? Ahora sí vamos a pasar a lo que es la materia en sí. Hidróxidos. ¿Qué van a hacer los hidróxidos? Como ya les dije, ya han de haber escuchado algún hidróxido común. ¿Cuál? El hidróxido de sodio. Es uno de los más comunes. Forma física son unas bolitas blancas que no han de conocer, pero para que lo tengan como dato. ¿Qué son los hidróxidos? Dice, aunque formados por tres elementos distintos, los hidróxidos se comportan como compuestos binarios, ya que el grupo hidróxido, que es el OH-, actúa siempre como una unidad conjunta. Todos reciben la denominación hidróxido de o hidróxido tal y se forma con un metal. Entonces, ¿qué nos dice? Los hidróxidos van a ser en sí lógicamente compuestos ternarios, pero van a tener una forma de comportarse como compuestos binarios. ¿Debido a qué? A que el grupo hidróxido, que es uno solo, es el OH, es la combinación del átomo de oxígeno con el átomo de hidrógeno. Recuerden que el oxígeno trabajaba con -2 y el hidrógeno trabaja con -1. Si sumamos y restamos valencias, ¿cuánto nos va a dar? -1. Es la cara que va a tener el grupo hidróxido. Dice que este de aquí siempre va a actuar como una unidad conjunta. ¿Qué indica que es como una unidad conjunta? Que va a actuar como una sola. Todos los hidróxidos van a recibir la denominación hidróxido de y por ejemplo, teníamos diferentes tipos de nomenclatura. Teníamos en nomenclaturas que no hay que nombrarlos como hidróxido de, sino simplemente, por ejemplo, hidróxido férrico, hidróxido ferroso, según las terminaciones. ¿Y qué nos dice? Que este grupo hidróxido va a formarse ¿con quién? Con un metal. Recuerden que los metales, ¿qué tipo de valencia tenían? Respondan ustedes mismos. Valencias positivas. Los metales solamente pueden trabajar con valencias positivas. Tenemos valencias diferentes. Los elementos pueden trabajar con más de una valencia, con una valencia, según el compuesto. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que son las fórmulas. ¿Cómo va a ser la fórmula de los hidróxidos? Como les estaba explicando, ¿qué nos dice? Que va a ser la combinación de ¿quién? Del grupo hidróxido, que es OH a la -1, ¿con quién? Con el metal. ¿Qué valencia debe tener el metal? Una valencia positiva. ¿Por qué valencia positiva? Porque recuerden que los metales solamente actúan con valencias positivas. Entonces, intercambiamos valencias en X, la M pasa al grupo OH y el 1 del grupo H pasa a la M. ¿Qué es la M? Representa al metal, recuerden. Un ejemplo, el hierro. ¿Recuerdan con cuánto trabajaba el hierro? El hierro trabaja con +2 y +3. En este caso está trabajando con su estado de oxidación +3, el OH-1, ¿qué pasa? Intercambiamos valencias. Al intercambiar valencias, ¿cómo nos va a quedar? FeOH3. Listo. Ahora seguimos con los que son los tipos de nomenclatura. ¿Recuerdan cuáles son los tres tipos de nomenclatura? La tradicional, la stock y la UPAC. Entonces, UPAC o sistemática, recuerden. La tradicional también es conocida como nomenclatura antigua. ¿Qué utiliza la nomenclatura tradicional? Utiliza las terminaciones hiposo, oso, ico y perico. ¿Para qué? Para indicar la valencia del elemento metálico en este caso. ¿Por qué? Porque solamente el hidróxido se va a formar con metales. ¿Y de quién se va a utilizar la valencia para poder utilizar las terminaciones hiposo, oso, ico y perico? Del metal. En este caso el hierro. Recuerden que el hierro les dije que trabajaba con +2 y +3. Recordemos un poco. Para un elemento que solo tenga una valencia, como por ejemplo el sodio, ¿qué terminaciones utilizamos en la nomenclatura tradicional? Es la terminación ico o simplemente el nombre del metal. Recuerden, por ejemplo, si tenemos el sodio solo trabaja con +1. Si el sodio trabaja con +1 se puede llamar o sódico o de sodio, el hidróxido. ¿Sí? Cuando tenemos un elemento que puede trabajar con dos valencias, por ejemplo el hierro. El hierro trabaja con +2 y +3. ¿Qué terminaciones iba a utilizar? Las terminaciones oso e ico, siendo oso para la valencia menor e ico para la valencia mayor. Cuando tenemos un elemento que trabaja con tres valencias, por ejemplo el cromo trabaja con +2, con +3 y con +6. Para que pueda utilizarse la terminación hipooso, cuando trabaja con tres valencias, que en este caso el cromo es +2, +3 y +6. ¿Qué terminaciones utilizará? Utiliza hipooso, oso e ico, recuerden. Siendo la valencia menor ¿con qué terminación? Con hipooso. La valencia mayor con ico y la valencia media con oso. Entonces, también tenemos lo que son los elementos que trabajan con 4 valencias. Dentro de los metales no tenemos elementos que trabajen con 4 valencias. Sí, dentro de los no metales teníamos el cloro, el bromo, el yodo, que estos trabajan con 4 valencias.
Ahí utilizaban ¿qué terminaciones? Hiposo, oso, ico, hiperico. Yendo de menor a mayor las terminaciones para utilizarlas. Entonces tenemos aquí el hidróxido férrico. Como decíamos, el hierro trabaja con +2 y con +3. En este caso está trabajando con +3. Entonces, como es un elemento que trabaja con dos valencias que son +2 y +3, ¿qué terminaciones deberíamos utilizar? Oso e ico. Como está trabajando con la mayor valencia, ¿qué vamos a utilizar? Ico. Por eso se llama entonces hidróxido férrico. ¿Sí? Si hubiera trabajado con +2, ¿cómo se hubiera llamado este compuesto? Se hubiera llamado hidróxido ferroso. ¿Sí? De ahí tenemos lo que es la nomenclatura Stock. ¿Qué caracteriza la nomenclatura Stock? La caracteriza que la valencia del elemento se indica con números romanos al final. Si la valencia es única, no hay necesidad de indicarla. Sí, si quieren se pone, si quieren no se pone, como ya se los he dicho en clases. Entonces tenemos el mismo compuesto anterior, el hierro, que trabaja con valencias de +2 y +3. En este caso, ¿con cuánto estaba trabajando? Con 3. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Estaba trabajando con 3, entonces ¿cómo se va a llamar el compuesto? Hidróxido de hierro, ¿qué cosa? 3. ¿Por qué 3? Porque está trabajando con la valencia 3. Si hubiera sido el hidróxido ferroso o el FeOH2, ¿cómo se hubiera llamado? Hidróxido de hierro 2. Hubiera utilizado la valencia 2, el número romanos al final. De ahí, la última tipo de nomenclatura que teníamos era la nomenclatura sistemática. ¿Qué nos dice? Que utilizaba los prefijos numerales para indicar ¿qué? Que indican los átomos que hay en la molécula. Recuerden, ¿cómo se determinaban los átomos que hay en la molécula? Por medio del subíndice que va a acompañar a cada uno de los átomos o de los grupos que se están acompañando. ¿Cuáles eran los prefijos numerales? Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona y así sucesivamente. Entonces, cabe recalcar que el prefijo mono ahí se puede indicar o no se puede indicar. Por eso tenemos este ejemplo. Tenemos el FeOH3, que es el mismo ejemplo que estamos utilizando. ¿Cuál va a ser este? Trióxido. ¿Por qué tri? Porque el grupo H que va a tener 3 átomos. Sí, vamos a tener 3 átomos del grupo OH dentro de esta molécula. Trihidróxido, hidróxido por el nombre del compuesto. ¿Y de qué? De hierro. ¿Por qué de hierro? Hidróxido de hierro. También se puede llamar como trihidróxido de monohierro. ¿Por qué? Porque el hierro simplemente, ¿cuántos átomos tenemos? Tenemos un solo átomo. Como tiene un solo átomo, ¿qué quiere decir? Que se lo puede llamar como trihidróxido de hierro o trihidróxido de monohierro. ¿Sí? De aquí tenemos una tabla con respecto a los hidróxidos. ¿Qué tenemos en primer lugar? Vamos a tener el metal más, que recuerdan que es uno de los componentes de los hidróxidos. Recuerden que los metales siempre trabajan con valencia positiva, no pueden trabajar con otro tipo de valencias diferentes. Tenemos el grupo OH, tenemos la fórmula que se va a formar, tenemos la nomenclatura tradicional, tenemos la nomenclatura Stock y la nomenclatura sistemática. ¿Sí? Entonces, vamos borrando un ratito esto y vamos creándolo de nuevo ya. Para el primer ejercicio, ¿qué nos está diciendo? Que trabajemos con el oro. Entonces tenemos que el oro puede trabajar o con +1 o con +3. Entonces, ¿con cuál vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el +3. Con el +3 insertamos la ecuación. Entonces, ¿cómo nos decía que iba la fórmula? Primero iba a ir el metal. El metal, que es el oro. ¿Con qué valencia trabaja el oro? El oro trabaja con una valencia de +3, que fue la que escogimos para poder trabajar. De ahí que sigue el grupo OH elevado a la ¿qué? Elevado a la -1. Ya. ¿Qué nos va a dar resultado este compuesto, esta combinación? Nos va a dar el AuOH3. ¿Cómo? Intercambiando valencias. Recuerden que siempre se intercambian las valencias en X. OH-3. ¿De dónde sale este 3? Recuerden, este 3 sale de la valencia del oro, que pasó a formar parte de los átomos del grupo hidróxido. El oro, ¿por qué queda con 1? Porque el grupo H simplemente tenemos 1. De ahí seguimos con la nomenclatura tradicional. ¿Qué nos decía la nomenclatura tradicional? La nomenclatura tradicional utiliza las terminaciones hiposo, oso, ico y perico. Como este es un elemento que trabaja con dos valencias, ¿qué terminaciones va a utilizar? Oso e ico.
oso para la menor valencia e ico para la mayor valencia. Entonces, como el oro está trabajando con la mayor valencia, ¿cómo se va a llamar? Hidróxido áurico. ¿Por qué áurico? Vuelvo y repito, está trabajando con la mayor valencia, entonces se debe utilizar la terminación ico. Ya. Ahora tenemos lo que es la nomenclatura stock. ¿Qué utilizaba la nomenclatura stock? Dice que la valencia se ponía en números romanos al final de la nomenclatura. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Hidróxido de oro 3. Al final en números romanos se ubica el 3. ¿Sí? Y por último, ¿qué tenemos? La nomenclatura sistemática. ¿Qué caracteriza la nomenclatura sistemática? Los prefijos numerales. Mono, di, tri, tetra, penta. Entonces, aquí vamos a tener este hidróxido, ¿verdad? Vamos a tener este hidróxido. ¿Cuántas moléculas de hidróxido, cuántos átomos de hidróxido vamos a tener del grupo hidróxido? 3. Entonces va a ser trihidróxido ¿de qué? Puede ser de oro o de monooro, como ustedes quieran. Va a ser lo mismo, trióxido de oro o trióxido de monooro. ¿Sí? Ahora vamos con una de hierro. Vamos con la del hierro. El hierro de igual manera puede trabajar con dos valencias, más 2 y más 3. Recuerden que los hidróxidos, ¿con qué se trabajan? Con compuestos metálicos y el grupo OH-. Entonces vamos a tener el hierro trabaja con más 2 y más 3. Vamos trabajando con hierro más 2 en este caso. Trabajemos con hierro más 2. Copiemos esta fórmula aquí, la pegamos y ¿qué hacemos? Simplemente modificamos. Entonces vamos a tener Fe, ¿con cuánto vamos a trabajar? Vamos a trabajar con su estado de oxidación más 2. Trabaja con su estado de oxidación más 2. ¿Sí? Ya. Entonces, ya pusimos su estado de oxidación que trabaja con más 2. ¿Y a qué se debe unir? Se debe unir al grupo OH-1. ¿De ahí qué sigue? De ahí tenemos que intercambiar valencias para poder obtener la fórmula final. Entonces, vamos a tener FeOH2. ¿Por qué el 2? ¿De dónde deriva el 2? El 2 se deriva del intercambio de valencias. De ahí que vamos a tener la nomenclatura. En nomenclatura tradicional que utilizamos las terminaciones hiposo, oso, ico y per, ico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar este hidróxido? Va a ser hidróxido ferroso. ¿Por qué ferroso? Porque el hierro está trabajando con la menor valencia, que es más 2. Entonces se debe utilizar la terminación oso. En nomenclatura stock, ¿qué íbamos a tener? La valencia en números romanos al final del nombre. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Hidróxido de hierro. Hidróxido de hierro, ¿qué? De hierro 2. ¿Sí? Eso es con respecto a la nomenclatura stock. Y por último, ¿qué vamos a tener? La nomenclatura sistemática, que utiliza ¿qué? Los prefijos numerales. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Tenemos dos átomos de hidróxido, entonces va a ser dihidróxido ¿de qué? De monohierro o de hierro, recuérdenlo. Puede ser cualquiera de las dos. El mono no hay necesidad de indicarlo, porque con nomenclatura sistemática, cuando no se nombra el prefijo numeral, ya nos está indicando que vamos a tener un solo átomo en esa molécula. Listo. Entonces, de esta tabla quiero que completen para el oro más 1 y para el hierro más 2. En sus mismos cuadernos quiero que lo anoten, quiero que lo tengan anotado o en la mente, como se les haga más fácil. ¿Sí? La cosa es que practiquen. Y al último de la clase de este día, de toda la clase, vamos a dar cuáles eran las respuestas para que corrijan y para que vean si estaba bien o si estaba mal. Entonces, ¿cuál es el siguiente tema que se va a ver? El siguiente tema es ácidos oxácidos. Sí, entonces eso va a estar en el posterior video. Hasta aquí llega este video. Abran el siguiente para poder continuar con la clase y poder ver que los ácidos